¿A qué tema? La censura del INE, que le pidió retirar al presidente la postdata de la mañanera. El presidente ya de plano se burló, porque lo traen para arriba y para abajo, que si postdata, que si no postdata. La situación en la Franja de Gaza, que ha llevado a la presión por parte de la Embajada de Israel en México, a la postura del presidente de ayer, hoy más dura la posición de la canciller Alicia Bárcena, la politización en México de este tema, este conflicto en la Franja de Gaza, desde la ignorancia, creo yo, desde la mala entraña de personajes como Xóchitl Gálvez en el mundo político y de López Dóriga en el mundo mediático. Ustedes deciden, mi querido Jaime, mi querido Paco, ¿con qué cierras? ¿Con qué decides tú, mi querido Jaime? Bueno, yo el tema de la censura, lo voy a abordar muy brevemente. Se me hace una franca violación a un derecho constitucional que es del de la libertad de expresión. El presidente en cualquier caso ha respetado la decisión del INE, pero a todos nos ha quedado claro que es una violación flagrante de la libertad de expresión del jefe del Ejecutivo, ni más ni menos. Y en el otro tema, a mí, francamente, se me hace siempre de una podredumbre humana que nada más estallara el conflicto en Gaza, bueno, nada más una vez que Hamás lanzó el ataque, un sorpresivo que nadie se veía venir, me sorprendió la velocidad con que Xóchitl Gálvez condenó este ataque terrorista y Joaquín López Dóriga urgiendo a Claudia Sheinbaum a pronunciarse en la misma dirección de Xóchitl Gálvez, y ahora la embajadora de Israel en México, Einat Kranz, se atreve a exigir al gobierno de México que tome partido a favor de Israel. Y entonces a mí esto dice, bueno, ¿de qué se trata esto, no? Claro, lo que pasa aquí es que yo, como tú bien dices, hay un tremendo desconocimiento de lo que ha ocurrido en esos territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Y entonces, un solo elemento para que te des cuenta, querido Vicente, querido Paco, lo que muchas veces se desconoce. Ustedes saben que Hamás siempre ha sido considerada como una organización terrorista. Desde 1997 el Departamento de Estado la catalogó, la puso en la lista de organización terrorista. Lo que mucha gente no sabe es que Hamás es una creación de los servicios de inteligencia israelíes. Hamás surge en el año de 1987 como producto o al fragor de lo que fue la primera intifada. Alentó el surgimiento de Hamás. ¿Por qué? Porque a Israel le convenía dividir a la cúpula del poder de la OLP, y la entrada en la escena de Hamás redujo considerablemente el poder de la OLP. ¿Por qué? Porque Hamás se empezó a convertir en una organización indispensable para la gente que veía con enorme frustración que la OLP no defendía sus intereses, no los defendía de los abusos de los israelíes. Y poco a poco Hamás fue penetrando en el corazón, en el ánimo, en las carnes de los refugiados palestinos, porque le veían como la única organización que tenían para que los defendiera. Es cierto que las tácticas de Hamás han sido brutales, se le ha criticado, pero tampoco podemos olvidar que de alguna manera fue una creación o fue alentada por el propio Estado de Israel para dividir políticamente a OLP. De hecho, los más prominentes miembros, los más antiguos miembros de la Organización para la Liberación de Palestina están pidiendo en estos momentos una unidad de toda la OLP que incluso incluya a Hamás, porque es la única forma que ven ellos de poder enfrentar un cierre de filas, tal y como del otro lado Benjamín Netanyahu le está pidiendo a los otros partidos, porque tú sabes que Benjamín Netanyahu estaba pasando por un momento muy complicado y esta guerra le ha permitido a Netanyahu volver a recuperar el apoyo perdido, porque tenía una batalla feroz para tratar de atacar al Poder Judicial,
por los muchos escándalos de corrupción que le persiguen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que jamás efectivamente supo interpretar el sentimiento de unos palestinos, refugiados palestinos en Gaza, que en el curso de los últimos meses habían sido víctimas de pogromos. Los colonos judíos los habían atacado, quemaban sus cultivos, asesinaban a su gente, los masacraban. Y el ejército israelí y el gobierno de Israel, como está Benjamín Netanyahu, apoyado por un sector de extrema derecha, no hacía nada. No hacía nada contra estas masacres que los medios de comunicación no consignaron. Entonces, ¿qué ha sido un atentado terrorista de Hamas? Sí, pero no podemos hacer de lado que lo que hizo el gobierno israelí, los colonos judíos también fueron atentados terroristas. Y en ese contexto el gobierno de México hizo muy bien en condenar la violencia, pero pronunciarse al mismo tiempo a favor de una paz negociada y que perviva en la vieja aspiración de los acuerdos de Oslo del 93 de 2 estados, uno judío y uno Israel, porque también se dan las circunstancias. Esto es un tema muy complejo que nos llevaría mucho tiempo. Al mismo tiempo, ¿no se acuerdan que ustedes que Donald Trump impulsó junto con Jared Kushner un plan de paz? Ya ven que decía Trump que él iba a resolver Oriente Medio en un pispás, entonces le encargó a su yerno que armara un plan de paz, el famoso, los acuerdos de Abrams. Llevaron la capital de Israel a Jerusalén, le propusieron a Bahrein, a Kuwait y últimamente a Arabia Saudita firmar un gran acuerdo de paz, pero en ese acuerdo de paz los palestinos quedaban completamente marginados. Es posible, incluso hay quienes aseguran que Israel iba a quedarse con los territorios ocupados, les iba a hacer mínimas concesiones. Y fue en este contexto que Hamas y distintos miembros de la OLP dijeron, no nos conviene porque si firma Arabia Saudita con Estados Unidos ese acuerdo de paz, olvídate, desaparecemos nosotros de la paz, de la faz, Israel se queda con los territorios. Y fue por esta razón fundamentalmente política, aunada a los agravios de los colonos judíos, que Hamas decide lanzar esta ofensiva, sí, terrorista, pero lo que ha sorprendido es que Hamas fue capaz de burlar durante meses a los servicios de inteligencia de Israel, al Mossad, al Shin Bet. Hay incluso versiones que se manejan a nivel interno, porque muchos no se explican cómo es posible que el más sofisticado servicio de inteligencia de Israel haya sido burlado. Aquí hay muchas preguntas sin responder que tienen que ver con el papel que ha jugado Hamas a lo largo de su historia, la estrategia que siempre ha jugado Israel de divide y vencerás. Lo hizo en el Líbano, lo hizo en Siria, lo hizo en Egipto. ¿Y por qué no iba a hacerlo con sus adversarios palestinos? Y en este contexto de que ahora Israel clama al cielo porque todo mundo cierre filas en torno a esta condena de atentado terrorista, el gobierno de México dice, no, a ver, yo no puedo pronunciarme de manera tan alegre y decir que esta fue un ataque unilateral, terrorista, pero no reconocer los agravios que se han cometido de otro lado. Por eso el gobierno de México manufacturó, desde mi punto de vista, un comunicado perfectamente escrito. Quienes elaboraron ese comunicado del gobierno de México sabían lo que estaban haciendo. Pero claro, no me sorprende hoy que desde la primera plana de Reforma y lo mismo que el Universal se ponen del lado del embajador de Israel para decir que la tibieza mostrada por el gobierno de México equivale a apoyar el terrorismo. Esta es una estupidez, francamente, y lo que no entiende la embajadora, y se lo explicó hoy el presidente, es que México se rige por un viejo principio de imparcialidad, ¿no? La doctrina Estrada lo enumeró hoy el famoso artículo 89 constitucional, y la embajadora, yo entiendo a la embajadora, porque yo sé que desde Tel Aviv están presionando a todas las embajadas para que el mundo cierre filas con Israel. Pero yo creo que la posición de México es muy digna porque México no puede hacer de lado los agravios
cometidos, las torturas, los asesinatos, este bombardeo indiscriminado que ha lanzado el ejército israelí contra la población civil de Gaza es criminal, es criminal. Mira, gentes intelectuales de la altura de, por ejemplo, de Yuval Harari, yo no sé ustedes si conocen o les suena familiar Yuval Harari. Yuval Harari es un intelectual muy respetado en Israel y en el mundo entero. Es autor de una trilogía que se llama De dioses y hombres. Bueno, Yuval Harari apenas en julio pasado denunciaba que Israel estaba a punto, corría el riesgo de sucumbir bajo un liderazgo mesiánico, y lo hacían alusión por los vínculos de Netanyahu con la extrema derecha recalcitrante. Y decía este intelectual que se está haciendo un daño tremendo a la democracia israelí, y por eso yo creo, con mayor razón, haciendo caso del eco de intelectuales como Yuval Harari y de otros políticos, incluso del propio partido Likud de Netanyahu, que dicen no podemos permitir que convertirnos en de lo que nosotros sufrimos. Escuchamos al ministro de Defensa asegurar que estaban combatiendo a animales, el mismo argumento que utilizó Hitler para cepillarse a todos los palestinos. Entonces yo considero que ha sido muy digna el comunicado del gobierno de México. Yo lo celebro, me congratulo, me declaro orgulloso de este gobierno mexicano que no se tapa un ojo para darle gusto a Israel, con el que, por cierto, ha tenido muchas escaramuzas diplomáticas para conseguir la extradición del señor Tomás Herón y Andrés Remer. Vamos a ver si esta posición de México tiene algún impacto en estas peticiones de extradición. Pero yo prefiero, francamente, que el gobierno de México demuestre esta independencia y esta dignidad para abordar un tema que es tremendamente complejo, que esa es otra de las cosas que me llaman la atención, la falta de conocimiento de muchos medios de comunicación y periodistas a la hora de abordar un tema tan complejo que tiene una historia larga de agravios. Pero a mí, en síntesis, me da mucho gusto que el gobierno de México no se haya dejado enganchar ni arrastrar por esta condena fácil de solamente condenar a uno de los lados por un atentado criminal.